Congreso Nacional aprueba decreto transitorio por 2 meses para que el CNE resuelva temas administrativos pendientes. Los militares volverán a las calles para reforzar la seguridad, anuncia Tomás Zambrano. Exdiputados Juan Barahona y Carlos Raudales, ambos exintegrantes de extinta comisión permanente, citados por el Ministerio Público para este miércoles. Tribunal declara culpable al estadounidense Gilbert Reyes por triple crimen en Roatán. 28 años después, autoridades capturan a Ítalo Iván Lemus Santos como presunto asesino del ambientalista Carlos Antonio Luna. Secretaría de Salud retira 70,000 dosis de vacuna hexavalente mientras investigan la muerte de 3 niñas ocurridas tras vacunación. Cancillería aclara que negó ingreso de delegación salvadoreña presidida por secretaria de Educación por uso de indumentaria militar y falta de permisos. Expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, es acusado de tráfico de influencias tras dejar el cargo en el 2011. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 19 de mayo. Es el día más encantador para Cristina Rodríguez, el 19 de mayo. Todos los meses es el día más encantador. Claro, un día antes del pago. No son bromas. Es un día. No, claro, así es. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. Hubo intentona de revuelta hoy en el Congreso Nacional de los Diputados de Libre con un decreto transitorio que se aprobó para que deje de ser inoperativo el Consejo Nacional Electoral. La parálisis en el CNE llega a su fin luego de la aprobación de un decreto transitorio mediante el cual se permitirá al órgano electoral operar con 2 consejeros propietarios y un suplente para completar los trámites administrativos pendientes tras las elecciones generales. Hay pago a proveedores, hay pago de deuda política, por ejemplo la garantía bancaria de esta compañía colombiana se vence el 29 de mayo, entonces los consejeros tienen que ver qué van a hacer con ello, solamente para temas administrativos. Al final es una medida excepcional. No obstante, el Pleno tendrá prohibido tratar temas electorales, incluyendo cualquier actuación que pueda incidir en la cadena de custodia del material. Antes de la aprobación, TN5 conoció que Libertad y Refundación mantenía una postura favorable a este proyecto que ellos mismos impulsaron. Sus miembros en la comisión le dieron el visto bueno, pero la bancada se abstuvo de votar en respaldo a sus compañeros, que están en la mira del Ministerio Público. Nos hemos abstenido de votar en este decreto por el tema de la persecución política que hay contra 7 diputados de Libertad y Refundación. Eso es fundamentalmente el propósito por el que lo hemos hecho. El decreto estará vigente por 2 meses, tiempo suficiente para que las fuerzas políticas puedan lograr los consensos necesarios que permitan elegir a los nuevos funcionarios electorales, según Lobo. Además de retirar su apoyo a este decreto transitorio, Libre anunció su salida inmediata de todas las comisiones legislativas como medida de protesta, arguyendo que el oficialismo instrumentalizó la fiscalía para perseguirlos, aunque nadie los va a extrañar, según el presidente Zambrano. Aquí no es para venirse a defender, aquí es para legislar. Compañeros, y si ustedes se retiran, es una decisión de ustedes. Nadie les va a suplicar para que integren comisiones. Nadie les va a suplicar para que vengan a votar. Los temas del Partido Libertad y Refundación son temas que ellos van a defender y que ellos van a abordar. Mi partido, el Partido Liberal, va a luchar porque este país salga adelante y vamos a exigir verdaderas reformas electorales.
Con esta iniciativa se garantiza la continuidad operativa y administrativa del CNE, luego que se rompiera el quórum con la destitución de Marlon Ochoa en marzo vía juicio político. El diputado liberal Rachid Mejía señaló en las últimas horas que el proyecto de ley antinepotismo logró el dictamen favorable de la Comisión Especial del Congreso, por lo cual esperaría que pudiera someterse al Pleno a la brevedad. Es una tradición de contratar familiares en los gobiernos, entonces creería yo que, y espero yo que no sea así, que no la dilaten, porque pudiera entrar en vigencia una vez aprobada y ahí empezamos a hacer las mediciones correspondientes. De lo contrario, el país va a seguir patinando lo mismo y es lo que la gente no quiere ver. A la gente le molestó ver esa cantidad de nepotismo. Yo le hago el llamado al presidente, no repita lo mismo. Con esta normativa se busca que los gobernantes no abusen con la contratación de familiares en puestos importantes dentro del aparato estatal. Las reformas al Código Penal y Procesal Penal ya generan sus primeras reacciones, mientras las autoridades de seguridad las presentan como una nueva herramienta para golpear a maras, pandillas y estructuras criminales. El debate apenas comienza sobre sus alcances y la forma en que serán aplicadas. Las autoridades de seguridad consideran las nuevas reformas penales como herramientas claves para fortalecer el combate contra las maras, pandillas y estructuras criminales que ahora podrán ser perseguidas bajo figuras más severas como la asociación terrorista, tal como fue planteado inicialmente por la Secretaría de Seguridad en su propuesta de reforma. Creo que esta es una gran noticia para el pueblo hondureño que muestra la voluntad política de nuestros diputados, pero también que nos va a permitir a nosotros ser más efectivos en el combate contra el crimen. Y esperamos pues que una vez publicadas, empezar a implementarlas en el corto plazo. Velázquez reconoce el respaldo del Congreso Nacional y asegura que las reformas permitirán ser más efectivos en el combate contra las organizaciones delictivas que por años han golpeado a la población. Sin embargo, aclaró que las autoridades aún esperan la versión oficial publicada en la Gaceta para conocer el alcance definitivo de las modificaciones aprobadas. Tenemos más o menos información de cuáles son los alcances, pero no tenemos oficialmente la versión del documento final aprobado, porque una parte de lo que nosotros presentamos entendemos que fue reformulado por las diferentes observaciones que hizo tanto la Corte Suprema, el Ministerio Público y los diferentes sectores consultados. Desde la Dirección General de la Policía Nacional, su director adelantó que las reformas obligarán a reformular planes operativos, objetivos estratégicos y mecanismos de persecución contra estructuras de alto valor criminal, en una nueva etapa operativa que, según afirmó, deberá mantenerse dentro del respeto al debido proceso y los derechos humanos. Una vez que recibamos la versión final y oficial, vamos a operativizar todos los procesos y vamos a hacer una persecución implacable de las estructuras criminales. Vamos a hacer nuestro proceso como corresponde y una vez definidos esos objetivos, vamos a ir tras ellos en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio de nuestra población, para garantizar una seguridad pública mejorada. Mientras el director de la DPI puntualiza que las reformas no buscan limitar derechos, sino fortalecer la capacidad investigativa del Estado para desarticular redes de extorsión, sicariato y criminalidad organizada. Esta es una herramienta más que gracias al soberano Congreso Nacional nos ha permitido para qué fortalecer los métodos de investigación que actualmente es una de debilidades que tenemos, incluso el Ministerio Público muy bien lo sabe, y con estas reformas que tenemos vamos a entrarle de lleno a lo que son las estructuras criminales como sea la extorsión, el sicariato. Las autoridades aseguran que una vez publicadas las reformas, comenzará el proceso de estudio, capacitación y readecuación operativa para ejecutar una nueva estrategia contra estructuras criminales que serán perseguidas bajo figuras más severas como la asociación terrorista. La decisión de catalogar a las maras y pandillas como organizaciones terroristas abre un intenso debate en Honduras, mientras expertos advierten que la medida podría ser insuficiente sin cambios en el sistema penitenciario, judicial y policial. Otros insisten en que solo una estrategia integral y con respaldo institucional podrá producir resultados reales. 3 palabras.
Tras la aprobación de las reformas al Código Penal y Procesal Penal, las maras y pandillas pasaron a ser catalogadas formalmente como asociaciones terroristas. No obstante, advierten que este cambio de denominación será poco relevante si el Estado no implementa una reestructuración integral. No les importa lo que el Estado haga a través de las leyes, pero sí, lo importante es fortalecer la Policía Nacional, fortalecer la investigación, fortalecer la inteligencia, fortalecer la Fiscalía y fortalecer los jueces. Porque si este trinomio no se fortalece, poco nada va a ser con aumentar las penas o bajar la edad punible. Analistas señalan que la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo demuestra un compromiso institucional y destacan que será la ciudadanía la que finalmente valide el impacto de estas estrategias en las calles. Ha desaparecido, se está funcionando la policía, aquí no nos volvieron a molestarte. Cuando la ciudadanía te comienza a expresar eso, entonces comienzas a ver lo positivo de la toma de decisiones en el legislativo y en el ejecutivo en la creación de una política pública de seguridad integral. Algunos analistas asocian la mano dura de 2005 con la estrategia antiterrorista de mayo de 2026. Asimismo recuerdan el fracaso de aquellas políticas. Ricardo Maduro Lloes inició una lucha frontal en contra de estas estructuras criminales y que en su momento tuvo eco. Lamentablemente no se continuó por los demás gobiernos esa política que inició el expresidente Ricardo Maduro Lloes. Las partes consultadas concuerdan en que las reformas actuales, sin cambios estructurales profundos en las instituciones operadoras de justicia y las cárceles, no se solucionará el problema. Elías Acosta, Telenoticias. En otras palabras, nos están diciendo que el Ministerio Público con sus fiscales, que la Corte Suprema con sus jueces deben ser capacitados y que deben actuar con independencia en función de lograr que estas reformas sean más efectivas y que las aprecie la población y que se sienta el combate al crimen, sobre todo a la extorsión. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, informó este martes que los nuevos centros penales que se construirán tras autorizar al sistema penitenciario y la identificación de recursos para ese fin no se harán en ninguna isla lejana como pretendió el gobierno de Libre. No va a ser en la isla del Cisne, tampoco va a ser en una isla del Pacífico ni en isla del Atlántico. Hay lugares ya identificados por los mismos entes de seguridad donde existen terrenos ya traspasados al Instituto Nacional Penitenciario en el Estado. Hay inversiones ya adelantadas en otros sectores en las que se tiene que invertir. ¿Por qué? Porque si vamos de frente contra los delincuentes, contra estos extorsionadores, los maras y pandillas, con las cárceles que se tienen no es suficiente y todo esto tiene que ir de manera en paralelo. Indicó que las reformas penales aprobadas por unanimidad contemplan que militares salgan a las calles para reforzar la seguridad y brindar mayor protección al pueblo. Hay que decir que constitucionalmente, lo dice la Constitución, que ellos solo intervienen en dos procesos, o cuando se declara estado de emergencia o cuando lo solicita la Secretaría de Seguridad. Hoy se dejó en el decreto que se instruye a la Secretaría de Seguridad solicitar el acompañamiento de las Fuerzas Armadas de Honduras. En palabras sencillas, para que el pueblo hondureño lo entienda, es policías y militares a las calles. El titular del Legislativo sentenció que irán de frente contra la delincuencia. La problemática de las invasiones de tierras en las islas de la Bahía está generando una enorme preocupación entre los inversionistas extranjeros en zonas como Diamond Rock. Propietarios legítimos que adquirieron sus terrenos de manera legal denuncian la entrada violenta de grupos civiles, quienes ingresan armados con machetes para colocar letreros de prohibido el paso y reclamar propiedades ajenas bajo el argumento de estar por encima de la ley. Me tiene preocupado porque como somos inversionistas extranjeros y imagínate que nos está pasando, uno tiene miedo y varios amigos míos ya no quieren estar aquí, quieren vender, pero ¿cómo pueden vender unas tierras que están invadidas por otra gente? Correcto, hicimos todo legal, vimos nuestros abogados, como yo trabajo con RE/MAX, ahí nosotros revisamos todos los documentos siempre, ahí los documentos fueron revisados por los abogados.
las escrituras eran en orden, nosotros compramos, ya tengo mi certificado catastral y está todo en proceso de registrarse en el IPE, Instituto de la Propiedad. El denunciante expone que a pesar de contar con todos sus documentos en regla y haber trabajado durante años para levantar sus patrimonios, los afectados confiesan sentir un profundo miedo de seguir invirtiendo, por lo que exigen al gobierno una intervención inmediata para frenar estas acciones que dañan gravemente la imagen turística de la isla. El gobierno prepara un plan nacional de desalojos judiciales en zonas de conflicto territorial en respuesta a las exigencias del sector privado que reclama mayor seguridad jurídica. La iniciativa surge en medio de la presión por frenar las invasiones de tierras, recuperar la confianza en la inversión y demostrar mayor capacidad del Estado para hacer cumplir la ley. Las constantes ocupaciones de tierras deterioran la seguridad jurídica de Honduras, por lo que el COEP exigió a las autoridades estatales acciones concretas para proteger la propiedad privada. El llamado al Estado a que se involucre en la investigación de cada uno de estos casos y que de manera conjunta pues se puedan encontrar las mejores formas de encontrar una solución a este problema. Este es un problema que viene atacando el país desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente pues las autoridades no han encontrado el mecanismo más ideal o más idóneo para poder enfrentarlo. El ministro director del INAH reveló el desarrollo de una planificación estratégica para ejecutar un trabajo institucional conjunto orientado a iniciar los procesos necesarios que hagan valer la seguridad jurídica. Quisiera que fuera ya, hoy mismo, pero usted sabe que es un mal que ha venido por muchos años atrás y no es fácil decir de un día para otro ya lo vamos a erradicar, pero lo que sí yo le puedo asegurar a usted que el gobierno está unido en solucionar este problema y lo vamos a hacer y estamos articulando esfuerzos para que lo antes posible se realicen los desalojos. La Comisión de Seguridad del Congreso Nacional advirtió que el gobierno no retrocederá ante las acciones ilegales de usurpadores de oficio y afirman que Honduras debe recuperar el respeto a la ley. Yo le envío una solicitud al fiscal general de la República y es que se emplee toda la fuerza del Estado para perseguir este delito, porque Honduras debe ser conocido porque se respete la propiedad privada, porque se respete la seguridad jurídica y en ese sentido nosotros vamos a poder crecer en inversión, crecer en trabajo, crecer en un sinnúmero de situaciones derivadas. El Congreso Nacional, mediante la Comisión de Seguridad, prepara un paquete de reformas a la Constitución de la República, la Ley de Reforma Agraria y la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, para garantizar la seguridad jurídica. Las autoridades revelaron que se está desarrollando una planificación exhaustiva para más temprano que tarde hacer prevalecer la seguridad jurídica en Honduras. Elías Acosta, Telenoticias. El Ministerio Público informó este día la captura en Catacama Solancho de Ítalo Iván Lemus Santos, a quien se le supone responsable del delito de asesinato en perjuicio del ambientalista Carlos Antonio Luna López. El crimen ocurrió el 18 de mayo de 1998, cuando Luna fue atacado a disparos al salir de una reunión de la Corporación Municipal de Catacama, donde fungía como regidor y mantenía una activa defensa del medio ambiente. Déjenme decirles que sobre este caso, ¿verdad?, habían litigios pendientes y demandas contra el Estado de Honduras por lo que es la parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y este momento, ¿verdad?, concretamos o culminamos todo este proceso de investigación con la captura de este sospechoso. Tras la captura del supuesto implicado, Baloy Luna, hijo del reconocido ambientalista, aseguró entre lágrimas que este hecho representa una esperanza para su familia después de casi 3 décadas de espera. Dijo confiar en las autoridades y esperar que finalmente se haga justicia por la muerte de su padre. Esta persona ha sido partícipe de varios atentados a mi hermano César, a varios de mis familiares. Esta persona tiene una organización criminal que está financiada por políticos. Él es el autor material, pero aquí hacen falta los autores intelectuales, los que le pagaron. Él tiene que hablar.
El caso Carlos Luna se convirtió en uno de los expedientes más emblemáticos de Honduras en materia de derechos humanos y defensa ambiental, hasta llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Posteriormente, el Estado de Honduras reconoció responsabilidad internacional por la falta de protección a la víctima y por las deficiencias en la investigación del crimen. Un tribunal de sentencia de Roatán, Islas de la Bahía, declaró culpable al ciudadano estadounidense Gilbert Reyes por los delitos de asesinato y un delito de femicidio agravado en prejuicio de Dion Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz, en uno de los casos criminales que mayor impacto generó en Honduras durante 2024. El fallo fue emitido tras concluir el juicio, en el que el Ministerio Público presentó pruebas relacionadas con los hechos ocurridos entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de enero de 2024 en Roatán, Islas de la Bahía. La audiencia de individualización de la pena fue programada para el 2 de junio, etapa en la que el tribunal definirá la condena que deberá cumplir el imputado por los crímenes cometidos. La tarde del lunes, 2 personas fueron asesinadas en una emboscada registrada en la comunidad del Aguacate, en la carretera que conduce a Catacamas a Dulce o de Catacamas a Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho. Las víctimas fueron identificadas como Franklin Sevilla y Jonathan Munguía, ambos originarios de la comunidad de San José de Río Tinto. Son varios casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros. Es lo que como Policía Nacional, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, nuestros funcionarios policiales fueron los primeros en llegar a la escena y es lo que se puede observar hasta el momento. Sin embargo, como le menciono, como Policía Nacional esperamos dar pronta respuesta a toda la población. Al momento del ataque, los ahora occisos se conducían en una cuatrimoto con remolque cuando fueron interceptados por desconocidos que les dispararon en múltiples ocasiones. Las autoridades ya investigan el móvil y la identidad de los responsables. La Asociación para una Sociedad Más Justa lanzó este martes Potencia Honduras, una iniciativa ciudadana que busca rescatar y transformar el sistema eléctrico nacional ante una crisis que, según la organización, le cuesta al Estado más de 15,000 millones de lempiras cada año. La propuesta plantea una reforma estructural para despolitizar y hacer más eficiente a la ANE, asegurando que el país podría ahorrar más de 144,000 millones de lempiras en la próxima década. Como parte de la iniciativa, también se habilitará una plataforma digital para que los ciudadanos puedan auditar las pérdidas eléctricas en sus colonias y comunidades y conocer cuánto dinero se pierde por ineficiencia o hurto. Además de en cada eso, el portal le permite al usuario también buscar su barrio, su colonia, y usted puede ver ahí cuánto se está perdiendo, porque usted puede estar pagando la luz, usted puede estar pagando impuestos, pero alrededor suyo pueden haber grandes, pequeños, medianos consumidores que están prácticamente hurtando energía. Durante la presentación, ASJ cuestionó las millonarias transferencias destinadas a la empresa estatal sin resultados claros, particularmente en los últimos años, mientras persisten los apagones, las altas tarifas y las pérdidas por robo de energía. El Sistema Eléctrico Nacional vuelve a quedar bajo la lupa. Un nuevo informe de ASJ advierte que las millonarias pérdidas, el robo impune de energía y la falta de resultados en la ANE han convertido el problema en una carga insostenible para el Estado. Ahora la iniciativa Potencia Honduras propone una reforma profunda que promete rescatar el sector y ahorrarle al país miles de millones de lempiras. Más que un informe, es una iniciativa ciudadana para transformar y rescatar el sistema eléctrico del país que hoy por hoy representa un problema financiero con más de 15,000 millones de lempiras en pérdidas que salen de la estatal eléctrica. Cada segundo son 524 lempiras que se pierden, ya más de 6,000 millones de lempiras que hemos perdido en lo que va del año. A estas pérdidas se suma el hurto impune de energía con circuitos que reportan fugas hasta de un 66%, y casos excepcionales y alarmantes como este punto rojo en Puerto Cortés, donde se consumen más de 7 millones de lempiras de energía al mes, pero el robo es prácticamente del 100%. Miren, este nos llamó poderosamente la atención, porque en este circuito hay 99.9% de pérdidas. Estas, ¿a cuánto equivale? Pues a 7,032,000 lempiras. Y es muy alarmante, ¿no?, este caso. ¿Dónde está el mayor número de estos circuitos de pérdidas? ¿En qué zona? La región norte, la región de Puerto Cortés, Progreso,
Lloro y los sistemas más lejanos por la distancia de los circuitos. El informe también revela que en los últimos 4 años el Estado transfirió a la ENE 46.422.5 millones de lempiras sin fijar metas, rendición de cuentas y sin resultados. Lamentablemente se hacen transferencias anualmente del Estado a la ENE sin metas, sin reformas y sin rendición de cuentas. Creamos un programa nacional de reducción de pérdidas y al margen de lo que se pueda decir, las pérdidas al final del programa fueron mayores que con las que inició. Pero este último informe de ASJ no es para correr y fijar la mirada en el pasado. La iniciativa ciudadana Potencia Honduras presenta una alternativa técnica y viable que tendría un ahorro fiscal acumulado de más de 144.000 millones de lempiras en una década. Todo esto pasa por la escisión, o sea, separar administrativa y operativamente la generación, la transmisión y distribución. Estamos viendo mucha atención al tema de la escisión. Creo que tenemos que seguir analizando, hacer planes claros, hacer planes contundentes para dar la mejor decisión posible. Esta propuesta deja claro que nada de esto se puede lograr sin despolitizar la ENE, abrir sus puertas a la competencia con la iniciativa privada y sobre todo dejar en manos de técnicos y expertos el rescate institucional de todo el sistema eléctrico del país. Bueno, vamos a corregir este término. En todo caso, aquí nadie roba energía, porque el robo va acompañado de un arma, a blanca o de fuego. Se hurta energía. Y hoy lo que ha presentado ASJ en este proyecto Potencia Honduras es que sí hurtamos energía. Sí hurtamos energía y sobre todo en ese departamento de Cortés. Y hay empresas, ahí fijaron un punto, que hurtan energía. Ojalá que este proyecto Potencia Honduras, que la sociedad civil conjuntamente con nuestra institucionalidad, seamos capaces de corregir esto, de tener una política pública energética capaz de que haya suministro permanentemente de energía de calidad y al mejor precio posible. Ese es el ideal. Ese es el ideal que tenemos los hondureños. El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, Héctor Corrales, asegura que la actual administración trabaja para recuperar el prestigio y los propósitos originales de la institución que, según afirma, en los últimos 6 años experimentó un marcado deterioro y un debilitamiento del respeto al marco jurídico. Al revertir el daño que se hizo en la administración pasada en el marco legal, la CRE va a recuperar independencia y va a tener más herramientas para poner orden en el sector y tratar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica como un ente regulado y fiscalizado, al igual que el resto de los actores en el sector. Corrales sostiene que al encaminar a la institución hacia el rumbo correcto, la CRE podrá ejercer el papel regulador que le asigna la ley. Afirma que su propósito central es proteger a los abonados del sistema eléctrico y garantizar un mayor equilibrio en el sector energético nacional. El Minuto Financiero es presentado por Banco Cuscatlán. Tus tarjetas de crédito Multipuntos Cuscatlán te llevan más lejos. Acumula puntos, conviértelos en millas y haz realidad tu próximo viaje. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica realizó este martes una nueva colocación de bonos por 2.200 millones de lempiras en los bancos hondureños en un intento por obtener liquidez para pagar a los generadores privados y enfrentar su crisis financiera. La subasta contempló bonos con tasas de interés entre el 10.6% y el 12.2% y plazos que van desde 5 hasta 15 años, reflejando el alto costo financiero que debe asumir la estatal eléctrica para conseguir recursos en el mercado local. Según las autoridades, la deuda con los generadores supera los 17.000 millones de lempiras. Y de acuerdo con los expertos financieros, la colocación de bonos es un endeudamiento costoso para el Estado y solo representa un alivio temporal para la ENE, ya que no resuelve los problemas estructurales de la empresa, como las pérdidas millonarias de energía que deterioran aún más las finanzas de esta empresa. No son tasas atractivas ni tasas competitivas. Hablar de más de un 12%
anual. Eso es fuerte, es un compromiso de los recursos públicos en más de 15 años. Sin embargo, repito, la situación del ENE no da opciones porque otra vía factible hubiese sido conseguir recursos con organismos multilaterales, pero nadie quiere seguir apostando a un agujero fiscal como se encuentra en estos momentos la estatal. Los expertos reiteran que mientras no avance un verdadero plan de rescate financiero y técnico, la estatal eléctrica continuará dependiendo de deuda para sostener su operación y cubrir sus millonarias obligaciones. Exportaciones de maquila caen 5.5% por menor demanda en Estados Unidos y El Salvador. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. Los aranceles y altos precios internacionales le pasan factura al comercio exterior hondureño al registrar una caída de 5.5% en las exportaciones del sector maquilador durante el primer trimestre del 2026, equivalente a $70 millones menos que en el mismo periodo del año anterior, reportó el Banco Central de Honduras. La principal caída se observó en los envíos de productos textiles y prendas de vestir hacia Estados Unidos, debido a los aranceles, presiones inflacionarias y tensiones geopolíticas internacionales. Además, los envíos hacia El Salvador cayeron más de un 24%, reflejando una desaceleración en algunos mercados regionales y menor demanda de manufactura. Cabe recordar que Honduras tiene aranceles de 10% y 25% en algunos productos para ingresar a Estados Unidos, mientras que El Salvador y Guatemala logran negociar y eliminar los gravámenes. Atentos porque más adelante les vamos a informar sobre temas también de mucho interés. La FAO y el PMA junto a autoridades locales capacitan periodistas sobre sequía y fenómeno del niño. Saben ustedes, hace algunos minutos estuve en mi oficina con César Quintanilla y me dice: Renato, lo peor del niño no ha entrado a Honduras. No es dramatismo hondureño, no es dramatismo. Lo peor del fenómeno del niño no ha entrado todavía a Honduras. Y las autoridades comienzan a activar medidas para enfrentar crisis climática y los efectos del niño. Atentos a esta noticia, no llueve todavía, pero también anunciamos una noticia que nos ha generado mucha satisfacción. Y vamos con el video. Maestra que levantó escuela con bajareque recibe respaldo y promesas del presidente Afura. En las montañas de La Flor, donde opera el cártel del diablo y una red criminal, esta maestra que ven en pantalla, ella misma se ha encargado con lodo de levantar una escuela. Hoy la ha recibido el presidente Afura y le ha prometido construir una nueva escuela y los caminos de acceso hacia esa escuela. Atentos. Antes de desarrollar esta noticia, Andrea World es un emprendimiento de la ciudad de Comayagua dedicado a la elaboración de productos utilizando la técnica japonesa de amigurumi, que consiste en tejer pequeños muñecos y figuras en 3D utilizando hilo y una aguja de crochet. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Los grandes emprendimientos se construyen con buenas decisiones. Deposita o incrementa tus ahorros desde 1,000 lempiras y participa por 1,000,000 de lempiras. Y para los amantes del crochet, existe en Comayagua un emprendimiento que realiza la elaboración ya sean de figuras, flores, vestidos y zapatitos de bebé, llaveros, cortineros y más. Pues realmente este emprendimiento es una respuesta de oraciones porque tuve un tiempo en que estaba un poco mal de salud, entonces trabajar para mí era un poco difícil y Dios me permitió pues por medio del crochet, que es algo que yo sé hacer desde muy pequeña, empezar mi pequeño emprendimiento y espero respuesta de más oraciones a que Dios me dé la posibilidad de que esto crezca.
Cuéntenos, ¿hace cuánto viene con el crochet? Mire, yo aprendí a los 9 años a hacer crochet. Ya, pero el emprendimiento, ¿cuándo lo inició? El emprendimiento hace un año aproximadamente. Hace un año aproximadamente estaba empezando, más que todo vendiendo en redes. Hago virgencitas de llaveros o las imágenes de la virgencita, más que todo el amigurumi, que se le llama ahora, que son las figuras, igual figuras personalizadas. Alguien me pide un jugador, algún personaje de algún videojuego, ese tipo de cosas más que todo son las que hago. Otra cosa que me piden bastante son zapatitos para bebé, también lo realizo. Y bueno, más que todo, eso es lo que más se vende, pero hago de todo un poco. Andrea Ward está ubicado en Barrio Santa Lucía y le atienden de lunes a sábado, donde usted puede hacer sus pedidos y con gusto le atenderán. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, en conjunto con la Secretaría de Agricultura y COPECO, desarrollaron un taller para periodistas sobre estrategias y acciones anticipatorias frente a la sequía y los efectos del fenómeno del Niño. En la jornada se abordó la información técnica actualizada, análisis de riesgo y proyecciones sobre el impacto climático en el corredor seco y otras zonas vulnerables del país. Las instituciones buscan fortalecer la difusión de información preventiva, evitar especulaciones y comunicar de forma más precisa a los productores a fin de reducir el impacto de la sequía en la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Las autoridades comienzan a activar medidas para enfrentar la crisis climática y los efectos del Niño que podrían provocar sequías, pérdidas agrícolas y mayor inseguridad alimentaria. Mientras la SAC anuncia la entrega de insumos y semillas, la FAO y el PMA preparan apoyo humanitario para familias del corredor seco. Al menos 1.4 millones de hondureños ya enfrentan inseguridad alimentaria y la cifra podría dispararse si las cosechas se pierden por la sequía, alertaron autoridades y organismos cooperantes. Como parte del plan para reducir el impacto en la producción agrícola, a partir de este miércoles comenzará la entrega de semillas y fertilizantes a los productores. Semillas, fertilizantes, algunos insumos para control de plaga, especialmente para productores de granos básicos, café y pequeños ganaderos. Este apoyo se va a comenzar a entregar en aquellas regiones donde vaya llegando el régimen de lluvias. Las autoridades recomiendan iniciar las siembras hasta después del 22 de mayo en regiones del centro y oriente del país, mientras que en el corredor seco, donde el riesgo es mayor, sugieren priorizar cultivos que requieren menos agua, como el frijol. Ya se está comenzando a entregar transferencias monetarias, que es un apoyo que están dando las agencias de cooperación y que ellos activaron ese mecanismo ya a partir de esta semana también. Para atender a las familias más vulnerables se entregarán asistencia alimentaria y los organismos cooperantes preparan transferencias monetarias o bonos en efectivo, aunque no detallaron el monto por familia. Los productores deben de tener en consideración los pronósticos que se han dado. Tenemos un pronóstico de una canícula un poco prolongada que estaría empezando temprano a finales de junio en algunos casos o principios de julio en la mayoría del caso del corredor seco principalmente, y que estaría terminando a finales de agosto. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Alimentaria de la UNA, la cantidad de personas con dificultades para acceder a alimentos podría elevarse hasta 2.2 millones durante el periodo más crítico de la sequía. Si el gobierno central y los gobiernos locales no accionan, no buscan estrategias para que esta población caiga en seguridad alimentaria, van a rondar los 2.2 millones de hondureños a final de este año. Según las autoridades, el fenómeno del Niño aún no inicia oficialmente, aunque es inminente que se desarrolle entre junio y agosto, periodo en el que se esperan temperaturas más altas y reducción de lluvias en varias regiones del país. Y miren ustedes lo que provocan los golpes de calor, es decir, las temperaturas altas. Ustedes saben que un golpe de calor es una urgencia médica grave que ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura, superando los 40 grados centígrados. Esta imagen fue hoy en Choluteca. Una persona que falleció por un golpe de calor. Generalmente se presenta tras una exposición prolongada al sol
o por realizar actividad física extrema. Puede provocar fallos multiorgánicos si no se trata de inmediato. Esto es lo que estamos viviendo ahora mismo. Esto es lo que estamos viviendo ahora mismo, los golpes de calor, y de los que Honduras no se escapa. Tema del que aborda en el Estado del Tiempo César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto saludarles. Seguimos monitoreando paso a paso el desarrollo del fenómeno del Niño y específicamente queremos explicarles que en los próximos días se va a dar un ascenso de vientos cálidos desde el Pacífico ecuatorial y eso servirá como un acoplamiento con la atmósfera y comienza el desarrollo de este fenómeno que podría ser de mucho impacto en todo el planeta, justamente por la magnitud del fenómeno. Para estas próximas horas, pues vamos a continuar con temperaturas elevadas y específicamente este anticiclón sobre el Golfo de México que está enviándonos pues vientos muy cálidos hacia nuestro territorio y también pues las sensaciones térmicas se elevan por esta cantidad de focos de calor que tenemos de 898 que ha reportado el mapa NASA en las últimas horas en todo el territorio hondureño. Entonces llegan vientos del este, llegan vientos del suroeste a nuestro territorio y eso pues genera que las temperaturas continúan altas y en sectores como la zona sur del país la anomalía es intensa y las temperaturas no van a bajar de 42 grados Celsius para esta próxima jornada, entre 33 y 35 aquí en el centro, 36 en el Valle de Sula, hasta 37 en el occidente y áreas del oriente con 34, mientras el índice ultravioleta también no da tregua y se mantiene en 13, que es muy peligroso. La condición pues se mantiene seca en todo el territorio hondureño, pero hay dos municipios que tienen posibilidad de algunos chubascos y específicamente vamos al departamento de Cortés, en el sector de Cuyamel, es posible que se produzcan en horas de la tarde chubascos en ese punto específico, en el resto totalmente seco. Y otro punto también en la parte occidental del país es cerca de Nueva Ocotepec, que hay 84% de probabilidades que en horas de la tarde también se generen chubascos allí en la zona fronteriza con Guatemala y El Salvador. En el Trifinio, 2.3 la altura máxima del oleaje en el litoral Caribe y esperamos 1.8, 1.9 a la salida del Golfo de Fonseca. Tomen en cuenta ese pronóstico y cuídese mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Miren, estamos llegando a tal extremo de cosas como racionamiento de agua en La Lima Cortés. Los racionamientos en barrios y colonias de la ciudad de La Lima detallan horarios de hasta 5 horas para que las familias puedan almacenar suficiente agua, pero durante las horas más calurosas se suspenderá el servicio con el objetivo de proteger las bombas subterráneas que abastecen a toda la ciudad. Si no se pueden ni evaluar los ríos, imaginen lo que no se puede evaluar el subsuelo. Entonces nosotros por forma preventiva pues hemos determinado en ciertos sectores de La Lima mantener un control del agua para prevenir cualquier mal más grave, porque todo el sistema de agua potable de La Lima, lastimosamente, es bombeado por medio de energía eléctrica. El anuncio fue aceptado, pero sigue generando preocupación entre los limeños, quienes aseguran que preferirían sacrificar incluso la energía eléctrica y no el vital líquido, ya que las altas temperaturas disparan el consumo de agua. Lo recibimos pues de una parte bien y otra parte mal, porque usted sabe que ahorita con el clima que está caliente y todo eso, las temperaturas, entonces dice que las fuentes de agua se están secando. Preferimos que haya agua y que no haya luz. La sequía en esta zona también genera preocupación para este campesino. Hoy demasiado, ya no la aguantamos ya estamos perdiendo los cultivos. Y aquí afuera, los alrededores de La Lima, donde se cultivan los granos básicos, yo creo que no se va a cosechar nada. Mientras La Lima ya resiste el temor de perder el agua, desde el Congreso Nacional se impulsa un frente parlamentario para blindar la zona del Merendón y evitar que San Pedro Sula enfrente la misma situación, protegiendo así la capital industrial. Y lo que se tiene que hacer es un nuevo decreto para redefinir los límites sin afectar la reserva de protección. Esto deberá seguir un proceso el cual el ICF ha hecho ciertas publicaciones.
Mientras la sequía extrema continúa golpeando la zona norte del país, autoridades advierten que el agua dejó de ser un recurso garantizado para convertirse en un bien que debemos cuidar gota a gota. Y para comenzar, debemos detener la pérdida de nuestros bosques. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Imagínate La Lima, ríos que pasan cerca en esta situación. ¿Y qué fue lo que pasó aquí en el mar, Cristina? ¿Dónde exactamente fue? Esto fue en Playa Uva, en Cayos Cochinos. Fue captado el momento en que un tiburón martillo, conocido popularmente como tintorera, cazaba una mantarraya, un comportamiento natural que forma parte del equilibrio de la cadena alimenticia marina y que refleja la buena salud del ecosistema en esta zona del Caribe hondureño. Y esto gracias al trabajo de la conservación de la fundación encargada del resguardo de Cayos Cochinos. Ahí miré a 3 personas que estaban nadados. ¡Qué susto! ¿Cuál hubiese sido tu reacción de ver un tiburón? No sé a qué distancia estaban los 3 turistas ahí nadando. Pero tomaron y captaron esto, qué bonito. Bueno, en medio de las temperaturas de los ríos, sí, que apenas son hilos de agua de la sequía que tenemos, no está mal divertirnos viendo el mar con un tiburón. ¿Tiburón qué? ¿Martillo? Tiburón martillo. La Secretaría de Desarrollo Social y la Fundación de la UNA firmaron la ampliación del convenio que asegura un desembolso de 11.4 millones de lempiras para 28 estudiantes hondureños becados en Taiwán. Estos fondos permitirán a los universitarios concluir sus estudios superiores mediante el pago de matrículas pendientes y expendios de manutención, respondiendo a la preocupación de los jóvenes que reportaban retrasos en sus pagos. Las autoridades informaron que enviarán una carta de compromiso a los becarios en Taiwán, quienes reciben $900 mensuales de manutención, seguro médico y la matrícula semestral. Por otra parte, se afina un convenio con el Ministerio de Salud de Cuba para asegurar el beneficio de 157 estudiantes en la isla caribeña. La noticia positiva es presentada por Tigo. Solo con Tigo, el único operador con los 104 partidos de la Copa del Mundial de la FIFA en todos los dispositivos, TV, app y web. Contrata ya en Tiendas Tigo. La profesora Carolina Serrano, quien conmovió al país al levantar una escuela con lodo y bareque en San Miguel Marale, fue recibida este martes por el presidente Narria Fura. Durante el encuentro, el mandatario se comprometió a reconstruir el centro educativo y dotar a esta comunidad tolupán de una infraestructura escolar digna. El proyecto contempla la entrega de pupitres, pizarras y libros para los estudiantes, además de mejoras en los accesos viales hacia esa apartada zona del país. Carolina Serrano viajó hasta la capital para asegurar un mejor futuro para sus alumnos, luego de que su esfuerzo por mantener viva la educación surgiera en medio del abandono y la precariedad escolar. Con esta respuesta oficial, el gobierno busca fortalecer la educación rural y abrir un nuevo capítulo de esperanza para la comunidad de Marale. Honduras negó el ingreso a una comitiva salvadoreña encabezada por la secretaria de Educación, Carla Trigueros, que transportaba 1.900 paquetes escolares para niños de Naguaterique. Las autoridades argumentan incumplimientos migratorios y el uso de indumentaria militar, mientras la decisión genera reacciones divididas entre quienes defienden la aplicación de la ley y quienes cuestionan el impacto humanitario de la medida. Un nuevo impasse entre Honduras y El Salvador. Las autoridades migratorias del punto fronterizo Pasamono niegan el ingreso al país de una comitiva liderada por la secretaria de Educación, Carla Trigueros, que trasladaba 1.900 paquetes escolares destinados a niños con doble nacionalidad de Naguaterique, La Paz, dejando incertidumbre y malestar entre los beneficiarios. Y nuestros niños salvadoreños que tienen doble nacionalidad también iban a ser acreedores de estos paquetes escolares. Los trajimos hasta acá, venimos al punto fronterizo, están
estamos en este lugar. Sin embargo, me acaban de informar que no vamos a poder ingresar con los paquetes escolares. Según las autoridades migratorias, el ingreso no fue autorizado debido a que la legislación nacional prohíbe el ingreso al territorio hondureño de personas con indumentaria militar sin cumplir los mecanismos reglamentarios establecidos y sobre todo sin respetar la soberanía nacional. Para poder hacer un ingreso a través de la forma que lo estaba haciendo con uniforme militar, no puede ser posible, pues las Fuerzas Armadas no permiten que personas militares ingresen a territorio hondureño porque se debe de respetar la soberanía nacional. Medidas que han generado cuestionamientos en distintos sectores, ya que muchos hondureños de municipios históricamente olvidados en la zona fronteriza con el municipio vecino hacen uso de servicios médicos y educativos sin restricciones. Y para el sociólogo Marco Tinoco, la decisión resulta desacertada e incluso considera que parece llevar intereses políticos por los antecedentes entre ambos países. Y es una decisión desacertada no haber permitido que la secretaria de Educación de El Salvador pudiera ingresar y entregar esos libros, porque al final los ciudadanos lo que ven es que ellos son los perjudicados. Por su parte, el analista Jorge Illescas sostiene que aunque el derecho a la educación es universal, este tipo de iniciativas deben cumplir con los procedimientos migratorios, sobre todo al involucrar indumentaria militar. Además, advierte que estas acciones deben analizarse con cautela, debido a que el mandatario salvadoreño percibe a Honduras como un país vulnerable. El presidente de El Salvador tiene una visión de ser como el Morazán de este siglo. Quiere ser el líder centroamericano. Y uno de los primeros países que tiene cerca es Honduras. Y según él, el más vulnerable, por un lado. Por otro lado, la educación de El Salvador está militarizada. La ministra de Educación es militar. Y por otra parte, si bien es cierto que hay una doble nacionalidad, pero tiene una implicación política muy grande. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el presidente de El Salvador no ha reconocido al presidente de Honduras. Ante esta situación, la Cancillería hondureña aseguró que en ningún momento se impidió el ingreso de la ayuda escolar, sino que únicamente se aplicó la ley al no cumplirse los requisitos establecidos por el ingreso de personal militar extranjero uniformado. Además, reiteró su disposición de mantener la cooperación bilateral a través de los canales diplomáticos correspondientes. Nuestros consultados coinciden que se trata de conflictos estériles por temas menores, donde el protagonismo termina llevándoselo uno de los mandatarios, mientras los verdaderos problemas que afectan a la población continúan sin respuestas concretas. Danilo Hernández, Telenoticias. Para este miércoles están citados los exintegrantes de la Excomisión Permanente del Congreso Nacional, quienes deberán declarar ante el Ministerio Público por decisiones y actuaciones que, según las investigaciones, habrían sobrepasado sus facultades. El debate crece entre quienes invocan la inmunidad parlamentaria y quienes sostienen que podría existir responsabilidad penal. El tiempo corre contrarreloj para los citados por el Ministerio Público para rendir declaración de su paso por la cuestionada Comisión Permanente del Congreso Nacional, cuyas actuaciones son investigadas por presuntamente haber excedido las facultades legislativas. Sin embargo, los involucrados insisten en que todas sus acciones se realizaron bajo el marco de la ley y denuncian una persecución política, recordando además que por su investidura como diputados, algunos gozan de un procedimiento especial. Para prestar nuestra declaración dentro del marco del trámite especial que se requiere por la investidura de ser representantes del pueblo. Son acciones políticamente motivadas que son producto de la persecución política de la que está siendo objeto el Partido Libertad y Refundación. Lo denunciamos. Entre los hechos que han sido cuestionados figura la aprobación del Decreto Legislativo 58-2025, impulsado por la Comisión Permanente, el cual buscaba modificar el proceso de recuento y divulgación de votos de las elecciones generales. El decreto fue sancionado por la expresidenta Castro y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, aunque tampoco se descarta que las investigaciones alcancen las decisiones tomadas durante la elección interina de las autoridades del Ministerio Público. Pues qué inmunidad pueden tener si estaban suplantando 9 diputados al Pleno del Congreso Nacional.
Para ese abogado, la inmunidad legislativa no puede convertirse en una carta en blanco para violentar la Constitución, por lo que el Ministerio Público sí podría configurar delitos penales si logra comprobar que existieron acciones orientadas a alterar el orden democrático. Mi juicio es cierto, tienen inmunidad para aquellas cuestiones que ellos desarrollan por su labor misma como diputados, pero no es una carta en blanco para que ellos puedan violentar la Constitución de la República. Algunos han dicho, pero es que no cometieron delito, no mataron a nadie, no hicieron... Pero sucede que violentaron la Constitución de la República y desde esa vía sí puede tener responsabilidad penal frente a delitos gravísimos como atentar contra la forma de gobierno. Otros abogados, en cambio, defienden que los actuales diputados investigados están amparados por la inmunidad parlamentaria. Pero si las decisiones se tomaron en total apego a lo que es la Constitución de la República, los protege la Constitución actual. Este miércoles los exdiputados citados desfilarán por la Fiscalía para rendir su declaración en un caso que mantiene abierto el debate. Este espinoso camino parece tener dos senderos jurídicos. ¿Podría el manto de inmunidad proteger a los que integraron la comisión permanente o podría el Ministerio Público juzgarlos por sus acciones legislativas? Carolina Martínez, Telenoticias. Bueno, repetimos que los dos personajes de la política hondureña que han sido citados, entre otros que se van a presentar este miércoles, son Juan Barahona, ya no es diputado, y Carlos Raudales. Hay otros 4 que han recibido la citatoria, pero ellos por su condición de diputados decidirán en qué momento se presentan al Ministerio Público. Los otros todavía no reciben la citatoria. Esto es lo que va a ocurrir este miércoles. Juan Barahona, se supone, y Carlos Raudales llegan al Ministerio Público. El Instituto de Acceso a la Información Pública y la Comisión Técnica Liquidadora firmaron un convenio para transparentar el impacto del decreto PCM 004-2026, mediante el cual se suprimieron varias secretarías de Estado. El acuerdo obliga a colgar en el portal web toda la información financiera y los datos sobre la liquidación del personal afectado por estos cierres. Todos los hallazgos que vamos encontrando se van a ir subiendo al portal de transparencia para que la población sepa cómo fue la administración anterior que se hizo y también sepa a dónde fueron destinados los recursos de ejecución presupuestaria por parte de la comisión anterior y también del proceso de supresión que hemos estado realizando. Deben mandar los informes o deben subir la información, al igual que cualquier otra institución obligada, porque a la postre pues ellos tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía de todas y cada una de las actuaciones que ellos realizan. Eso significa que nosotros somos verdaderos veedores. La Comisión Liquidadora deberá actualizar permanentemente la plataforma para asegurar que la ciudadanía fiscalice el destino de los fondos y los despidos ejecutados en las instituciones. La Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras convocó de manera urgente a un plantón frente al Centro Cívico Gubernamental para este miércoles 20 de mayo, en respaldo a sindicatos de empleados públicos que denuncian despidos masivos en distintas instituciones del Estado. La protesta será apoyada por el Sindicato de Empleados Públicos de Educación y el Sindicato de Empleados del Instituto de la Propiedad, quienes exigen detener las cancelaciones laborales y demandan mayor estabilidad para los trabajadores del sector público. El plantón fue programado de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Y dos noticias breves que nos llegan desde San Pedro Sula. Un juzgado con jurisdicción nacional resolvió admitir una nueva acusación contra el exalcalde de Tocó, Adán Funes, contra quien la Fiscalía presentó un nuevo requerimiento fiscal por el delito de abuso de autoridad, que también involucra a otros 3 exfuncionarios de esa alcaldía. Y además, tras un operativo de inteligencia ejecutado por agentes de la DIPANCO en San Pedro Sula, se logró esta mañana el decomiso de al menos 118 kilos de marihuana que eran transportados en caletas ocultas dentro de un vehículo tipo pick-up. Pausa y volvemos. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.